Hola jóvenes, mucho gusto saludarles. Les doy la bienvenida en nombre de este personaje conocido por ustedes a 9º grado. Les saluda Don Sabio y les damos juntos la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales. Y en esta ocasión tenemos los objetivos que pretendemos lograr con esta clase de hoy. Al término de esta clase estarás en capacidad de, número 1, definir y explicar las características que comprende la personalidad. 2, valorar el papel de la educación en el desarrollo de la personalidad. Esas son las dos expectativas que pretendemos lograr al término de este tema. Les acompaño y les invito para que me acompañen y estén muy atentos a todo lo que vamos a ver en esta clase. Pueden tomar nota del tema. El tema se llama Papel de la educación en el desarrollo de la personalidad. Como pueden ver, pues vamos a valorar pues lo que es la educación y el desarrollo de nuestra personalidad como seres humanos. Y como vamos a hablar de la personalidad, pues vamos a comenzar definiendo lo que es la personalidad. ¿Usted qué se imagina que es la personalidad? ¿Será que todos poseemos una personalidad? ¿Será que hay factores que influyen en la personalidad del ser humano? ¿También habrán factores que la modifican? Todo eso lo vamos a responder hoy en esta clase. Partamos de qué es la personalidad. Sé que tienes alguna idea de lo que es este concepto. En definitiva, vamos a ver que tus pensamientos están acertados, pues la personalidad comprende las características que definen a una persona. Es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y conducta de cada individuo. Estas características diferencian a una persona de las demás. Podemos decir entonces que es eso que nos distingue del resto de las personas. La personalidad de cada ser humano se percibe en la forma de pensar, de hablar, de sentir y de resolver situaciones en el medio en donde se desenvuelve. De esa forma pues podemos definir lo que es la personalidad. Es como aquellas características o rasgos que nos hacen ser seres únicos en este mundo. Vamos a continuar hablando de lo que es la personalidad y sus rasgos, ya que todo ser humano al nacer pues posee una personalidad, y aunque no desarrollada, ya que tiene los elementos esenciales de la misma. Por ejemplo, la constitución física, nuestro temperamento, la inteligencia y hasta el carácter que tenemos. Así que vean, todos poseemos una personalidad ya desde que nacemos, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya se está formando ahí nuestra personalidad. Y al nacer pues poco a poco se va desarrollando y también depende del ambiente, depende de la educación que vamos recibiendo a lo largo de la vida, pues así puede llegar a moldearse nuestra personalidad. Pero todos poseemos una personalidad desde que nacemos, ¿verdad? Y pues se va desarrollando poco a poco en la vida. Una segunda pregunta: ¿hay cosas que influyen en la personalidad? ¿Usted qué cree? ¿Cree que ya nacemos con una personalidad definida y que nunca cambia? ¿O cree usted que la personalidad puede variar, puede modificarse o se puede moldear de acuerdo al ambiente en el que uno vive, de acuerdo a las situaciones que la vida le va presentando? Seguramente estás pensando como yo. Veamos cómo la herencia y el ambiente influyen en la formación de la personalidad, sin duda. Todas las experiencias que se viven en el entorno familiar, la forma
en que se satisfacen las necesidades básicas y hasta el tipo de educación que se recibe, pues son fundamentales en el desarrollo de la personalidad. Sabemos que todas esas experiencias con las cuales vamos encontrándonos en la vida, ¿verdad? Ya sea nuestra herencia de familia o las experiencias que el medio donde vivimos nos va presentando, van influyendo, ¿verdad? Queramos o no, en nuestra formación, en nuestra personalidad. Y la forma en que nosotros aprendemos pues a satisfacer nuestras necesidades más básicas de alimentación, de afecto, de vivienda, de medicina, todas nuestras necesidades básicas, y hasta el tipo de educación que vamos recibiendo pues en la familia y luego ya en el jardín de niños, en la escuela, todo eso va configurándonos nuestra personalidad. Las vivencias moldean la personalidad del ser humano, eso es bien importante. Todas las vivencias a las cuales nosotros estamos expuestos van moldeando nuestra personalidad para bien o para mal. Las experiencias que se viven en el entorno familiar son fundamentales para el desarrollo de la personalidad. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Especialmente la forma en que se satisfacen esas necesidades o el tipo de educación que se reciba. Ahora bien, hay un aspecto muy importante también, ¿verdad?, en la personalidad, y es que la personalidad nos fija la forma en que la persona se ve a sí mismo y al mundo que lo rodea. Es bien interesante porque depende de la personalidad que cada quien tiene, así tendemos a ver a los demás. De repente, si tenemos una personalidad retraída, tendemos a ver al resto de las personas así también, como que fueran retraídos. Por el contrario, si tenemos una personalidad, por ejemplo, optimista, perseverante, tendemos a ver que las personas que están a nuestro alrededor también son optimistas y también son luchadoras por sus metas. Entonces, eso es bien importante porque la personalidad hay que aprender a cultivarla, porque de acuerdo a ella es como nosotros nos vamos a ver a sí mismos, de acuerdo a cómo se nos vaya desarrollando la personalidad. Por eso es tan importante cuidar, ¿verdad?, ese ser interior y irlo cultivando con aspectos positivos que contribuyan a que tengamos una personalidad sólida y bien cimentada en los valores. Ahora bien, ¿cómo influye la educación en la personalidad? Hace poquito mencionábamos que la educación, el tipo de educación que se recibe, ya sea en el hogar, en el centro educativo, es muy importante, influye directamente en nuestra personalidad. Ahora, ¿de qué manera crees tú que influye? ¿Será lo mismo alguien que ha pasado por un proceso educativo a alguien que no lo ha hecho? Definitivamente que no. Serían personalidades muy diferentes. ¿Cómo influye la educación en la personalidad? La educación y el desarrollo de la personalidad son dos procesos inseparables. Vean qué interesante, ¿eh? Son dos cosas que van de la mano en la vida de una persona. Desde el momento en que se nace, sabemos que nosotros estamos aprendiendo aún desde antes de nacer, ya se está formando nuestra personalidad. Por eso es tan importante que las mamás se cuiden durante el embarazo y que las experiencias que ellas vivan durante su embarazo sean experiencias positivas, de optimismo, experiencias que al niño puedan servirle para tener una personalidad muy segura y muy bien cimentada. La educación debe preparar
al individuo para enfrentarse a las condiciones que presente la humanidad en cualquier momento. O sea, que contribuye a la formación integral de la persona. Vean ustedes qué importante esta parte, porque la educación, lo más importante de la educación es que nos humaniza como personas, ese proceso de humanización, y que nos ayuda a que cuando vengan esas situaciones difíciles, como esta que estamos viviendo ahorita en el mundo entero, sepamos cómo enfrentarla con optimismo, cómo también aprender a sobrellevar una situación adversa como la que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia. Entonces, vean qué importante el papel de la educación, ¿verdad? Porque ayuda a que el individuo tenga los pies sobre la tierra y sepa cómo actuar en una determinada situación. Así que gracias a la educación, pues el ser humano toma mejores decisiones en la vida y aprende a perseverar en los momentos difíciles como el de que estamos viviendo ahora mismo. Ahora bien, la educación también tiene como fin la formación básica e integral del ser humano, y eso es bien importante, porque nosotros como seres humanos somos seres integrales y necesitamos también una educación integral, es decir, que mejora las condiciones iniciales de la persona y nos proporciona experiencias, aprendizajes y conocimientos para nuestro desenvolvimiento futuro. Así que ahí tenemos otra cosa muy importante también de la educación y cómo nos aporta a nosotros como seres humanos en la vida, nos da ese gran aporte y nos cultiva nuestra personalidad para ser personas exitosas. Creo que la gran diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son es que ellos han desarrollado una personalidad bien cimentada en los valores y son personas que son perseverantes, luchadoras y han salido adelante con su esfuerzo propio. Así que eso gracias a la educación que nos da un gran aporte en la formación de nuestra personalidad. Y cabe señalar que esa educación y la primera educación que recibimos, ¿dónde es? Sí, en el hogar, en la familia, allí en la casa. Por ahí leía un pensamiento que decía que un buen padre vale más que 100 maestros. Y es muy cierto. Un día ustedes van a ser padres de familia, algunas ya lo son, y van a tener esa responsabilidad de formar y cultivar una personalidad muy segura en sus hijos. Bueno, jóvenes, ha llegado la hora de que evaluemos lo aprendido hoy y tenemos aquí una pregunta a la cual me gustaría que le dieran respuesta según su punto de vista. ¿Ah? ¿Qué comprende la personalidad? ¿Qué rasgos, qué características encierra este concepto de lo que es la personalidad? Segunda, ¿qué factores influyen en el desarrollo de la personalidad? Ya mencionamos algunos, ¿podrías mencionarlos tú ahora? ¿Cuáles son esos aspectos o factores que a lo largo de la vida van influyendo en nuestra personalidad como seres humanos? Y 3, ¿por qué la educación y el desarrollo de la personalidad son dos procesos inseparables? Seguramente sé que estás pensando. Si puedes darle respuesta a estas preguntas, significa que hemos logrado los objetivos que nos hemos propuesto. Si no, sería bueno que hagas un repaso de nuevo de la clase para afianzar bien estos conocimientos. Ahora te invito a que allí en la comodidad de tu hogar, en tu cuaderno de tareas, hagas lo siguiente.
Responde en tu cuaderno. ¿Cómo crees que el ambiente en el que vives ha moldeado tu personalidad? ¿De qué manera crees tú que el ambiente en el que te has desarrollado a lo largo de tu vida ha moldeado tu forma de ser, tu personalidad? Y segundo, ¿cuál crees que deben ser los valores que los jóvenes, como tú, deben desarrollar en su personalidad para convertirse en personas útiles a la sociedad? ¿Podrías mencionarlos? Esa es tu tarea para hacer en casa. De mi parte, muchas gracias. Se despide de ustedes este servidor suyo, Denis Paguaga, y también este personaje que siempre me acompaña en mis clases, Don Sabio, y espero que la clase te haya servido de mucho. Hasta la próxima.